Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del módulo de estimación de parámetros. Como hemos visto en el último video, estábamos identificando cuál de estos dos estimadores era mejor y pues nos dimos cuenta que este estimador, que era el promedio por todos los datos que teníamos, obtenía la varianza mínima. Y de esta forma concluimos que este era el mejor estimador. Ahora vamos entonces a identificar, o el objetivo ahora es buscar un buen estimador de algún parámetro desconocido que sea determinístico, y lo vamos a acotar para aquellos que cumplan siempre que el promedio o el valor esperado de este estimador pues sea el valor verdadero del parámetro que vamos a estimar. En este sentido, entonces, como vimos en el ejemplo anterior, nos quedaría solamente encontrar aquel estimador que tenga menor varianza. En este sentido, llamamos entonces estimadores de mínima varianza no sesgada, y por sus siglas en inglés el MVU. Bien, ahora entonces tendremos que identificar o definir qué es un estimador no sesgado. Los estimadores no sesgados son aquellos estimadores que en promedio nos conducen al valor real del parámetro, como lo tenemos aquí. El valor esperado de nuestro parámetro θ pues es igual a θ, siempre que θ esté entre dos valores acotados A y B. Matemáticamente entonces lo escribimos de esta forma. Y A y B simplemente es un rango de los posibles valores que puede tomar θ. Si tomamos entonces en consideración los siguientes datos observados, que son a partir de podemos decir, una fuente de C, que es una variable constante, que sería en este caso A más un poco de ruido blanco gaussiano, y todas las muestras las tenemos desde 0 hasta n-1, que sería el total de muestras, y en este caso pues A es la constante o el valor determinístico que queremos estimar. Entonces A es determinístico. Y WN será entonces ruido blanco gaussiano. Bien, de esta manera, supongamos que nuestro parámetro A está entre menos infinito e infinito, es decir, puede tomar cualquier valor real. Y como vimos anteriormente, un estimador razonable podría ser entonces el promedio de todos los valores que obtenemos en cada una de las mediciones, desde n0 hasta n-1, de cada una de las observaciones xn. Debido entonces a la propiedad de linealidad que tenemos en los operadores esperanza, pues podemos decir que el valor esperado, podemos decir entonces que el valor esperado de A es igual al valor esperado de 1 sobre n de la sumatoria de n-1 xn. Y como mencionaba ahora, por la propiedad de la linealidad podemos ingresar este valor esperado hasta cada uno de los datos xn. Por lo tanto, nuestro valor esperado en A será igual a 1 sobre n. Este 1 sobre n en este momento es determinístico porque sabemos que tenemos n-1 de datos. Por lo tanto,
puede salir como una constante del valor esperado, y simplemente la sumatoria dentro de un valor esperado pues es la sumatoria de cada uno de los elementos que está dentro de la sumatoria. En este caso sería el valor esperado de xn. Si nosotros vemos el valor esperado de xn, lo vemos aquí arriba, pues si tenemos W, que es ruido blanco gaussiano, y sabemos que la media del ruido blanco gaussiano siempre es 0, entonces cuando sacamos la media de xn, pues nos va a dar evidentemente A. En este caso entonces este valor esperado sería A, y tendríamos que es el valor esperado de nuestro estimador, sería 1 sobre n por la sumatoria de n igual a 0 hasta n menos 1 de A. Como A no depende ya en este caso de n, podemos sacar a A de nuestra sumatoria y obtenemos entonces que el valor esperado de A es igual a 1 sobre n por A por la sumatoria de n igual a 0 hasta n1 de 1. Esta sumatoria sería entonces sumar 1 n veces, ya que vamos desde 0 hasta n menos 1, y esto entonces nos daría n. De esta manera el valor esperado de A de nuestro promedio sería entonces nuestro valor A, ya que esta n se cancela con esta n. Podemos decir entonces que el estimador del promedio muestral es entonces no sesgado. En el ejemplo A, en este ejemplo A puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta infinito. Sin embargo, muchas veces tenemos limitaciones físicas. Por ejemplo, si tenemos que estimar la resistencia de un resistor R, pues sabemos que la resistencia siempre tiene un valor positivo, por lo cual R está entre 0 e infinito. En términos generales, los estimadores no sesgados tienden a tener una PDF simétrica que está centrada sobre el verdadero valor. Esto es de la siguiente manera. Supongamos que aquí está nuestro estimador, y pues esta es la probabilidad de aparición de esos valores, y lo que decimos es que el usual es que estos estimadores tengan una PDF o una función de densidad de probabilidad simétrica. Esto quiere decir que cuando nosotros encontramos la media, que sería en este caso A, podemos identificar que el lado izquierdo y el lado derecho son exactamente iguales. Si nosotros cogemos este punto y doblamos aquí por la mitad, podemos ver que se repite esta parte derecha en esta parte izquierda. Y de esta forma entonces podemos decir que es una PDF simétrica sobre el verdadero valor de θ, que si lo extrapolamos al ejemplo anterior, pues sería el parámetro A. Bien, según entonces la restricción, tenemos que cualquier estimador, para que sea no sesgado, tiene que tener como valor esperado el parámetro θ para todos los posibles valores de θ. En este caso entonces, para encontrar un estimador, lo que tenemos que hacer es que la estimación de θ sea una función de mis parámetros observados. Sería entonces que θ gorrito, que sería la estimación de θ, va a ser igual a una función g de los valores, de todos los valores xn. En este caso sería entonces x, un set de parámetros
que sería x0, x1, hasta x de n-1, y debe cumplir entonces que el valor esperado sea igual a teta. Esto matemáticamente, si tenemos una función continua, pues entonces en vez de la sumatoria tendríamos una integral sobre todo el dominio de los valores de teta de nuestra función g en x por la probabilidad de la aparición de esos x dado un set de parámetros teta. Esto entonces nos debería dar teta para todos sus valores. En este caso, si lo acotamos de A hasta B. Bien, consideremos entonces el siguiente estimador. A es igual a 2n, sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1 de cada uno de los elementos observados de xn, y podemos identificar entonces fácilmente que el valor esperado de este estimador es igual a 1/2 de A, recordando el ejemplo anterior en donde cada xn es igual a A más ruido blanco gaussiano. Por lo tanto, es un estimador sesgado, ya que no nos da el mismo valor del parámetro verdadero. Es importante también mencionar que no siempre los estimadores no sesgados sean los mejores. Simplemente estamos garantizando que en promedio vamos a obtener el valor verdadero del parámetro. Y pues en este caso, si el estimador es no sesgado, pues vamos a tener un error sistemático que siempre vamos a obtener. Bueno, ¿qué sucede entonces si tenemos múltiples estimadores? ¿Qué pasa si yo tengo el estimador de un parámetro teta, el estimador de un parámetro teta de la forma 1, de la forma 2 y así sucesivamente hasta una forma n? Una idea entonces interesante sería combinar todo este conjunto de estimadores para ver si podemos obtener una mejor estimación. Esto entonces sería obtener un estimador total que sea el promedio de cada uno de estos estimadores. Entonces tendríamos desde i igual a 1 hasta n pequeña de cada uno de los estimadores teta i. Si asumimos que todos los estimadores son no sesgados y que tienen además la misma varianza, y también importante es que son no correlacionados, eso quiere decir que cada uno en su estadística es independiente, podemos decir que obtendremos de esta manera un estimador que también es no sesgado. Y además, su varianza pues va a depender de la varianza de cada uno dividido n medios, que sería la cantidad de estimadores que estoy evaluando sobre n medios, y obviamente haciendo la sumatoria de la varianza de cada uno de los estimadores. Entonces, de esta manera pues podemos ver que a medida que n aumenta, pues entonces la varianza va a disminuir. Matemáticamente, pues si hiciéramos n que tendiera a infinito, pues entonces nuestra estimación va a tender al parámetro verdadero y la varianza va a tender a 0. Sin embargo, si los estimadores fueran sesgados,
Pues entonces cuando estemos haciendo el valor esperado de cada uno de estos estimadores, pues obtendríamos teta más un b que depende de teta o un sesgo. Entonces, en este caso tendríamos que nuestro valor esperado de la sumatoria o del promedio de todos los estimadores, pues sería la sumatoria de cada uno de estos errores. Sería entonces 1 sobre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de los valores esperados de cada uno de estos estimadores, y pues esto sería igual a teta más el bias de cada una de nuestras estimaciones. Pongámoslo entonces un bias grande que contiene cada uno de los errores de cada uno de nuestros estimadores. Este sesgo entonces, si nosotros lo despejamos de esta fórmula, pues simplemente obtendríamos que el bias lo que nos quiere decir es que es el valor esperado de nuestro estimador menos pues el valor verdadero. Sería como hallar un error o la distancia que hay entre el valor que estamos diciendo y el valor que realmente es. Bien, sin importar entonces, en este caso, cuántos estimadores promediemos, pues no vamos a obtener los mismos resultados que si fueran no sesgados. En este caso, cada uno de los errores de los estimadores sesgados pues se va a ir sumando y va a ser imposible llegar a converger en el valor real. Algo entonces importante para ver sería cómo se comporta en nuestra PDF a medida que aumentamos la cantidad de datos n. Tendríamos entonces lo siguiente: si decimos que este es el parámetro teta, este es el estimador, y esta primera fila nos dice que son estimadores no sesgados, tendríamos lo siguiente: tendríamos una PDF que está centrada en teta, y cuando nosotros aumentamos n, pues simplemente empezará a ser más probable que obtengamos el parámetro correcto. Sin embargo, esto es diferente con los estimadores sesgados. En el cual se tiene el parámetro verdadero cae en un lado y el valor esperado del estimador está en otro lado. Esto quiere decir que esta distancia que está entre el valor esperado y el valor verdadero pues va a ser el bias o el sesgo de nuestra estimación. Y pues como vemos aquí en este caso, tendríamos una PDF centrada en el valor esperado que no es nuestro parámetro a estimar, y si nosotros aumentamos entonces la cantidad de datos, pues cada vez vamos a hacer más probable la aparición del valor esperado de nuestro estimador, y por lo tanto lo vamos a alejar de nuestro valor teta. De esta manera entonces viene la pregunta: bueno, ¿cómo calcular un estimador matemáticamente? Y en la búsqueda de estos estimadores o de un estimador óptimo, debemos optar por una función de costo, o debemos seleccionar una función de costo o de un criterio óptimo que nos diga qué estimador me permite identificar mejor ese parámetro. Entonces,
el error cuadrático medio o MCE por sus siglas en inglés nos puede dar bastante información, ya que es los errores de mi estimación, porque es la estimación menos el parámetro elevado al cuadrado. De esta forma podemos medir la desviación cuadrática media del estimador respecto al valor real. Sin embargo, este criterio nos puede llevar a estimadores que no son realizables matemáticamente. En este sentido vamos entonces a identificar el MCE de un estimador cualquiera. Será entonces el valor esperado de el estimador menos el valor real al cuadrado. Y si nosotros efectuamos este cuadrado de acá, podemos entonces llegar a la siguiente operación, y es que tendríamos estimador menos el parámetro por el estimador menos el parámetro al cuadrado. Bien, ahora, si nosotros incluimos, decimos que esto es igual al valor esperado de teta menos el valor esperado de la estimación de teta más el valor esperado de nuestro estimador menos teta, y todo esto al cuadrado, vemos que sigue siendo lo mismo. Si nosotros miramos, simplemente estoy sumando y restándole el mismo valor esperado. Entonces, si nosotros hacemos esta suma, esto se cancela y obtenemos este mismo valor. Lo importante aquí es identificar el cómo surge el MCE o a qué queremos llegar con el MCE, qué es lo que se mide con el MCE. De esta forma entonces tendríamos que el valor esperado sería nuestro optimizador menos el valor esperado de teta al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo es ejecutando este cuadrado. De esta manera esto sería más 2 veces el estimador menos el valor esperado de mi estimador por el valor esperado del estimador menos nuestro parámetro real. Nos faltaría solo el cuadrado del último elemento, que sería el valor esperado de nuestro estimador menos teta al cuadrado. Todo eso, valor esperado. De esta forma entonces tenemos, por la linealidad del valor esperado, tendríamos que el valor esperado es igual a mi estimador menos el valor esperado de teta al cuadrado. Aquí me faltó, perdón, que es el valor esperado de nuestro estimador. Sería entonces así, más 2 veces el valor esperado de mi estimador menos el valor esperado del estimador por el valor esperado del estimador menos teta, más el valor esperado de el valor esperado de mi estimador menos teta. Todo esto al cuadrado. Si nosotros miramos, esta parte de acá va a ser la varianza del estimador, ya que es nuestro estimador menos la desviación elevado al cuadrado. Eso quiere decir que es el segundo momento centralizado, por lo tanto es la varianza del estimador.
Si desenvolvemos la parte que nos queda, que sería esto, pues vamos a llegar entonces a, esto es igual a la varianza de mi estimador más 2 veces el valor esperado del estimador por el valor esperado del estimador menos el valor esperado del estimador por teta menos el valor esperado del estimador al cuadrado más el valor esperado del estimador por teta. Tendríamos entonces que este elemento se va con este elemento y que este elemento se va con este elemento. Bien, y nos faltaría solo un pedazo más, que sería este último de acá. Si nosotros analizamos lo que está dentro, pues vamos a ver que es el valor esperado de mi estimador menos el parámetro real. Como lo habíamos visto más arriba aquí en esta parte, cuando nosotros decimos el valor esperado menos el valor real, pues eso es el bias, y por lo tanto esta parte de aquí sería el bias de teta o el bias de nuestra estimación. Sin embargo, no se nos puede olvidar que esto estaba elevado al cuadrado, por lo tanto esto sería el bias de nuestro estimador al cuadrado. De esta manera vemos que el MCE o el error cuadrático medio, si lo vemos desde la parte de estadística, pues sería igual a la varianza de nuestro estimador más el bias al cuadrado del estimador. Bien, consideremos ahora entonces el siguiente estimador, en el cual tenemos a sobre n, la sumatoria de n igual a 0 hasta n-1 de cada uno de nuestros elementos, y sigamos identificando nuestra observación como que xn es igual a más wn, en donde wn es ruido blanco gaussiano, que recordemos que esto está regido por una normal centrada en 0 con varianza sigma cuadrado, y a es un valor determinístico constante. La pregunta entonces sería, bueno, ¿cómo podemos, a partir de un criterio como este del MCE, podemos identificar cuál es el valor óptimo de A? Para esto entonces lo que tenemos que hacer es calcular cada una de ellas. Eso quiere decir que de este estimador debemos calcular la varianza y calcular el bias y ver qué es lo que obtenemos. Entonces el bias de este estimador A va a ser igual al valor esperado del estimador menos el valor verdadero, que en este caso sería A. Vamos entonces a identificar primero cuál es el valor esperado de mi estimador, y esto sería igual al valor esperado de A sobre n, la sumatoria de n igual a 0 hasta n-1 de cada uno de nuestros elementos. Como en este caso A es desconocido pero determinístico y n es conocido y determinístico, podemos sacarlos de nuestro valor esperado y obtener A sobre n. Y además, recordando la linealidad del valor esperado, podemos ingresar el valor esperado acá, y simplemente el valor esperado de una sumatoria pues es la suma individual de los valores esperados. Tendríamos entonces esto de la siguiente manera: sería el valor esperado de xn, menos el valor esperado de mi estimador, 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 menos el valor esperado de mi
Y esto ya sabemos que es A, y por lo tanto la sumatoria quedaría, no quedaría dependiendo, perdón, A no quedaría dependiendo de n, la sumatoria quedaría sola y esto entonces quedaría n. Por lo tanto, el valor esperado de A va a ser igual a minúscula por A mayúscula, que es el parámetro verdadero. Y a su vez, el bias sería entonces igual A por A menos A. De esta manera, si sacamos factor común de A, sería A menos 1 por A. Pero recordemos que la fórmula nos dice que es bias al cuadrado. Entonces, el bias al cuadrado de nuestro estimador pues va a ser igual a menos 1 al cuadrado por A al cuadrado. Ahora tenemos que identificar la varianza de nuestro estimador, y esto será igual a el valor esperado del estimador menos el valor esperado del estimador y lo que está aquí adentro, el cuadrado. De esta forma hallamos la varianza. Ya sabemos que el valor esperado de nuestro estimador pues es A por A mayúscula, y de esta forma obtenemos lo siguiente, obtenemos que sería el valor esperado de nuestro estimador menos A por A al cuadrado. Si desarrollamos el cuadrado, entonces tendríamos que el valor esperado es igual a el estimador al cuadrado menos 2 veces el estimador por A minúscula por A más A al cuadrado por A al cuadrado. Por la linealidad del estimador, esto es igual a sacar el valor esperado de este elemento y de este elemento, y luego hacer la resta y suma respectivamente. Y obtendríamos que esto es el valor esperado de nuestro estimador al cuadrado menos 2 veces el valor esperado de nuestro estimador por A más A cuadrado. En este caso, el valor esperado de un parámetro determinístico pues es el mismo parámetro determinístico, y cuando tenemos de un valor esperado elementos determinísticos y un parámetro aleatorio, por ejemplo en este caso tenemos nuestro estimador que es aleatorio y tenemos A por A que es un valor determinístico, pueden salir como constantes. De esta forma tendríamos que el valor esperado de A pues es A por A. Si resolvemos, esto sería igual a el valor esperado de nuestro estimador al cuadrado menos 2 veces A al cuadrado por A al cuadrado más A al cuadrado. En este caso entonces podemos efectuar esta suma y nos quedaría que esto es igual al valor esperado de nuestro estimado al cuadrado menos A al cuadrado. Bien, sin embargo recordemos que nuestro estimador es esto de acá, por lo tanto tenemos que reemplazarlo y tendríamos que ser igual al valor esperado de el estimador, que es A sobre n, la sumatoria de n igual a 0 hasta n menos 1 de cada uno de nuestros elementos, esto al cuadrado, menos A cuadrado por A. De esta forma, podemos decir que esto es igual a el valor esperado de A al cuadrado sobre n al cuadrado de la sumatoria de n igual a 0
de n menos 1 por la sumatoria de n' igual a 0 de n menos 1 por xn por xn'. Bien, recordemos pues que cuando hacemos un elevado al cuadrado pues estamos multiplicando cada uno de estos elementos n por cada uno de los elementos n'. Bien, de esta forma entonces me faltaría restarle el a cuadrado por el a cuadrado y reemplazar el xn, porque nosotros sabemos que xn es igual a más wn. De esta forma entonces tendríamos entonces lo siguiente. Voy a borrar esta parte de arriba. Y tendríamos que esto es igual a cuadrado sobre n cuadrado. Recordemos que como estos valores son determinísticos, salen del valor esperado. Y de esta forma nos quedaría la doble sumatoria de n y n' igual a 0 hasta n menos 1 de a más wn por a más wn'. Todo esto, recordemos que está en un valor esperado y está restado por a cuadrado. Si efectuamos esta multiplicación, a por w', wn por a y wn por wn', pues entonces tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a cuadrado n medios por la sumatoria de n y n' igual a 0 de n menos 1 por a cuadrado más a por wn' más wn por a más wn por wn'. De esta forma, si aprovechamos el valor, la linealidad, del valor esperado, tenemos entonces que el valor esperado sería de esta forma. Y el valor esperado pues de wn o wn', como nosotros dijimos que wn es ruido blanco gaussiano, significa que la media de w va a ser igual a 0. Y en ese caso, este factor de aquí va a ser 0 y este factor de aquí va a ser 0. Con lo cual nos quedamos con dos elementos. Con el valor esperado de a cuadrado, que como a cuadrado es un valor determinístico, sale el valor esperado. Y el valor esperado de wn por wn'. Bien, esto sería entonces igual a cuadrado de n cuadrado por la doble sumatoria de n' igual a 0 de n menos 1 por a cuadrado más wn por wn'. Y aquí me faltó el valor esperado. Esto recordemos que es menos a por a cuadrado, menos a cuadrado por a cuadrado. Y como a cuadrado no depende de la sumatoria, podemos entonces sacarlo de la sumatoria. Entonces en este caso vamos a coger esta sumatoria y la vamos a repartir en cada uno de estos sumandos. Y como a no depende de ella, podemos sacarlo de ahí. Por lo tanto, entonces tendríamos lo siguiente. Esto es igual a cuadrado por n cuadrado de la doble sumatoria de n y n' igual a 0 hasta n menos 1. Perdón, habíamos sacado a, sería por a cuadrado, doble sumatoria de n y n' igual a 0 de n menos 1, más
sumatoria de n y n' igual a 0 de n menos 1 del valor esperado de wn por wn' menos a cuadrado por a. Este a cuadrado sobre n cuadrado multiplica todo. Y en este caso podemos decir que bueno, esto es n cuadrado porque es multiplicar, sumar 1 n veces por acá por n y n veces por n'. Por lo tanto tendríamos n cuadrado. Tendríamos entonces que esto es igual a cuadrado por a cuadrado más a cuadrado sobre n cuadrado, la doble sumatoria de n hasta n menos 1 del valor esperado de wn por wn' menos a cuadrado por a cuadrado. Bien, en este caso debemos recordar que, como lo mencionamos cuando expusimos estas observaciones, dijimos que cada una de las observaciones eran independientes y además que no estaban correlacionadas. Esto significa que cuando nosotros multiplicamos wn por wn', pues va a ser igual a 0 cuando n sea diferente a n'. De este caso, si elimino esta parte de acá, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto es igual a cuadrado por a más a cuadrado n cuadrado de la sumatoria de n igual a 0 hasta n menos 1 de wn por wn, valor esperado de estos elementos. Recuerdo que es el valor esperado de wn por wn', pues va a ser igual a 0 cuando n es diferente de n'. Y en el otro caso, pues va a ser igual a la varianza del ruido blanco gaussiano, en este caso sigma cuadrado. Bien, de esta manera entonces tendríamos que esto es sigma cuadrado y esto sería igual a cuadrado por a cuadrado más a cuadrado sobre n cuadrado, sumatoria de n igual a 0 de n menos 1 por sigma cuadrado menos a cuadrado por a cuadrado. Si vemos aquí, estos dos elementos se pueden restar y nos quedaría simplemente el término del centro. Como sigma cuadrado no depende de n, puede salir de la sumatoria y decimos entonces que esta sumatoria es igual a n. De esta manera podemos eliminar un n con el n cuadrado de abajo y tendríamos que la varianza de nuestro estimador va a ser igual a cuadrado sobre n por la varianza al cuadrado. Bien, todo esto entonces para poder llegar a la definición del error cuadrático medio, y como ya identificamos cuál es el bias por medio del valor esperado del parámetro y cuál es la varianza, entonces el MCE va a ser igual a cuadrado sigma cuadrado sobre n, que es la varianza, más el bias al cuadrado, que hemos dicho que era a menos 1 al cuadrado por a al cuadrado. Para encontrar entonces el mejor valor para a, se tiene que derivar este criterio e igualarlo a 0 y despejar los valores de a. De esta manera podemos encontrar el valor óptimo. Bien, si derivamos entonces el error cuadrático medio con respecto a a y lo igualamos a 0, quedaría de la siguiente forma. Quedaría entonces 2 veces a por sigma cuadrado sobre n más 2 veces a menos 1 por a cuadrado igual a 0. Despejando entonces el valor de a, tendríamos que
Esto es 2a sigma cuadrado sobre n más 2a por a cuadrado menos 2 veces a cuadrado es igual a 0. Despejando los elementos que tienen a, dejándolos a la izquierda, y los que no tienen a minúsculas llevarlos a la derecha, tendríamos entonces, bueno, y de una vez sacando factor común, tendríamos que a factor de 2 sigma cuadrado por n más 2a cuadrado es igual a 2a cuadrado. Podemos eliminar este 2 haciendo la división en cada lado de la igualdad, y tenemos entonces que a va a ser igual al cuadrado sobre sigma cuadrado sobre n más a cuadrado. Bien. En este caso entonces, si multiplicamos por n a cada lado, pues tendríamos también que a sería a cuadrado por n de sigma cuadrado más a cuadrado por n. Y tendremos pues dos soluciones que son equivalentes, donde encontramos cuál es nuestro a óptimo. Tenemos ahora entonces un gran problema, y es que el valor a, o nuestro valor a óptimo, que es lo que queríamos estimar o encontrar para poder obtener un estimador de mínima varianza, pues vemos que depende de nuestro parámetro desconocido. Como depende de nuestro parámetro desconocido, el estimador no es realizable, no podemos encontrarlo en este caso porque no conocemos a, y esto se da pues por parte de que nosotros tenemos un bias o un sesgo, el cual depende de este parámetro. En general entonces estos estimadores sesgados no son realizables la mayoría de los casos, bien sea por cuestiones como en este caso que dependen de nuestro valor a, o bien sea porque no son matemáticamente posibles. Y es por esto que entonces se elige la alternativa de encontrar estimadores no sesgados y elegir aquel de menor varianza. Este estimador entonces es llamado el estimador de mínima varianza no sesgado, por sus siglas en inglés MVU. De esta manera, si nosotros tuviéramos un estimador MVU, que sería de mínima varianza no sesgado, entonces eso quiere decir que el MC de cualquiera de estos estimadores tendría que ser igual a la varianza más el bias al cuadrado. Sin embargo, nosotros estamos diciendo que es no sesgado, y este valor entonces se convierte en 0, y por lo tanto nuestro criterio único sería la varianza. Es por esto que el nombre es estimador de mínima varianza, porque lo que queremos es minimizar la varianza. Bien, existen entonces dos situaciones en la cual tenemos lo siguiente. Analicemos estas dos gráficas. Tenemos el estimador 1, el estimador 2 y el estimador 3. Todos del mismo parámetro, y vamos a suponer que esta es la varianza de cada uno de los estimadores, y pues este es el valor de teta. En este caso pues es claro que teta 3 es el estimador de mínima varianza,
porque tiene la menor varianza de los tres en todo el dominio de teta. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros tenemos lo siguiente? Este es el estimador teta 1, este es el estimador teta 2 y este es el estimador teta 3. Si vemos acá en este punto de inflexión, hay un punto teta 0 para el cual teta 2 hacia la derecha empieza a tener mayor varianza y teta 3 empieza a tener menor varianza. Con lo cual, en este tipo de situaciones no existe un estimador de mínima varianza. Y entonces vemos que no siempre que tenemos estimadores no sesgados, pues podemos encontrar el estimador de mínima varianza o el que menor varianza tenga. Podemos hacer un ejemplo en el cual la PDF cambia respecto a teta, que serían en los casos en los cuales estos tipos de estimadores fallan. Y tendríamos lo siguiente, que el primer elemento está modelado por una gaussiana centrada en teta con varianza 1, y nuestro segundo elemento está modelado por nuestra variable teta, por una gaussiana centrada en teta con varianza 1 cuando teta es mayor o igual a 0, y una gaussiana centrada en teta pero con varianza 2 cuando teta es menor a 0. Si entonces tenemos esta situación y consideramos los siguientes estimadores, uno sería el promedio, o sea que sería un medio de x0 más x1, y el otro estimador supongamos que sea 2/3 de x0 más 1/3 de x1, darle mayor importancia al elemento que tiene menor varianza y darle menos importancia al elemento que tiene una posibilidad de tener mayor varianza. Podemos pues fácilmente demostrar que los dos son estimadores no sesgados. Con ambos llegamos al mismo parámetro teta y todo estaría entonces en el cálculo de la varianza. De esta forma entonces la varianza de el primer estimador va a ser igual a el valor esperado de teta 1 menos el valor esperado de teta 1, todo esto al cuadrado. Y de esta forma, voy a hacer aquí más espacio para poder escribir mejor. Y de esta forma entonces tendríamos que sería el valor esperado de nuestro estimador al cuadrado menos 2 veces el estimador por teta, pues ya sabemos que el valor esperado de estos dos estimadores es teta, más teta cuadrado. Bien, si vamos al valor esperado tendríamos que por la linealidad el valor esperado se reparte entre estos sumandos y el valor esperado de nuestro estimador pues es teta, con lo cual tendríamos teta por teta, teta al cuadrado, menos 2 teta cuadrado más teta al cuadrado, y esto entonces quedaría el valor esperado de nuestro estimador 1 al cuadrado menos teta cuadrada. Bien, como ya sabemos que nuestro estimador 1 es un medio de, bueno, acá me faltó un paréntesis, es un medio de la suma de los dos elementos que tenemos, entonces podemos llegar a la siguiente expresión, que sería el valor esperado de un medio de x0
más x1, todo esto al cuadrado, menos teta cuadrado. De esta forma, entonces, esto sería igual a el valor esperado de 1/4 de x0 al cuadrado más 2 veces x0 por x1 más x1 al cuadrado. Todo esto menos teta cuadrado. Como son muestras independientes, entonces esta multiplicación nos da 0. Y de esta manera tendríamos entonces que la varianza de nuestro estimador 1 va a ser igual a 1/4, va a ser igual a 1/2 si teta es mayor a 0, esto es exactamente igual a 0.5, en 3/4 si teta es menor a 0, que esto es igual a 0.75. Bien, si hacemos lo mismo para el segundo estimador, pues en este caso no lo voy a calcular matemáticamente, pero yo ya sé que la varianza del segundo estimador es igual a lo siguiente, sería 5/9 y 6/9. Esto si teta es mayor a 0 y esto es si teta es menor a 0. De esta manera vemos que para algunos casos teta, el estimador 1 es mejor y para otros el estimador 2 es mejor. Para verlo más claramente, 5/9 es aproximadamente 0.556 y 6/9 es aproximadamente 0.667. De esta manera entonces tendríamos una gráfica de la siguiente forma, donde esto es teta, esto es 0, hacia acá tenemos los negativos, hacia la derecha tenemos los positivos, y tenemos lo siguiente, que el estimador teta 1 sería 0.75 y luego tendríamos 0.5, mientras que esto sería la varianza del primer estimador, mientras que la varianza del segundo estimador sería a su vez 0.667 y de aquí abajo 0.56. Esto es la varianza del estimador 2. Si vemos acá, cuando tenemos el dominio de teta menor a 0, vemos que la varianza de teta 1 es mayor que la varianza de teta 2, por lo tanto diríamos el estimador 2 es mucho mejor. Sin embargo, cuando tenemos el caso contrario, o sea teta es positivo, pues tenemos que simplemente teta 2 tiene un poco más de varianza y por lo tanto en estos casos no podemos especificar o no podemos decir cuál es el estimador de mínima varianza. Esto tiene sentido porque cuando es valor negativo vemos que x1 tiene mayor varianza, por lo tanto sabemos que los valores que nos den van a estar más alejados de teta. Esto quiere decir que si le damos mayor importancia a los elementos que tienen menos ruido o que tienen menos varianza, pues podemos encontrar mejor la estimación. Sin embargo, vamos a tener problemas cuando los dos elementos tienen el mismo ruido o tienen la misma variación y yo los pondero diferente. Tendríamos entonces mayor varianza en ese caso. En ese caso existen tres enfoques diferentes. Bueno, existen varios, pero los principales son determinar el límite Cramer-Rao, que lo que nos dice es si esta es la varianza de los estimadores y este es teta, él nos va a decir cuál es el límite o cuál es el
menor valor de varianza que podemos encontrar en un estimador. Tenemos también la posibilidad de aplicar el teorema Rao-Black-Leman-Shalev, que por medio de este teorema podemos encontrar directamente el estimador de mínima varianza. Y lo último que podemos hacer, que es lo más fácil, en el cual no necesitamos tanto conocimiento del fenómeno físico que queremos estimar o del fenómeno que está sucediendo, del fenómeno físico que está sucediendo, podemos restringir a que el estimador sea lineal. Y esto representa muchas ventajas, como vamos a ver adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer, si restringimos que el estimador sea lineal, pues vamos a decir que lo que queremos hallar es el mejor estimador lineal de mínima varianza. Por sus siglas en inglés, el BLEU. De esta forma, no sabemos que vamos a encontrar el estimador de mínima varianza, ya que hacemos un acote o restringimos que sea lineal. Eso quiere decir que si mis datos no son lineales en el estimador, pues no voy a encontrar el estimador de mínima varianza. Pero la ventaja es que no necesitamos conocer la PDF. Y en muchos de los casos reales no sabemos cuál es la PDF. Entonces, pues la definición del BLEU o del estimador BLEU, que sería el mejor estimador lineal de mínima varianza, será entonces, al obtener las muestras x0, x1 hasta xn-1, los cuales dependen de una función de densidad de probabilidad, que será la probabilidad de que x sea dado por unos parámetros θ, donde θ es desconocido. El BLEU nos dice que queremos hacer una estimación donde cada uno de estos elementos o estas observaciones la vamos a ponderar por un peso a sub n, para así poder hallar el estimador. Como vemos, esto simplemente es una multiplicación lineal, un elemento por otro elemento, y con la sumatoria pues podemos hacer la estimación. Entonces debe ser una variable a determinar, con la cual podamos asegurar que obtenemos la mínima varianza para nuestro estimador. La pregunta entonces surge: ¿cómo podemos encontrar el BLEU? Bien, la primera parte entonces de cómo poder estimar el BLEU, debemos primero restringir, como lo vimos anteriormente, que el valor esperado de este estimador sea evidentemente θ, y esto nos lleva a que el valor esperado de θ, el valor esperado del estimador, va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta n-1 por an del valor esperado de xn, y esto debe ser igual a θ o a la variable que estamos estimando. Y su varianza será entonces igual al valor esperado de la sumatoria de n igual a 0 hasta n-1 de anxn menos el valor esperado del estimador, que es la sumatoria de n igual a 0 hasta n-1 de anxn, todo esto elevado al cuadrado. Si reescribimos de forma matricial estas sumatorias y suponemos que la matriz A contiene nuestros elementos A0, A1, hasta nuestro elemento
a de n menos 1. Entonces decimos que a es un vector. Podemos entonces decir que la varianza de teta va a ser igual al valor esperado de a transpuesto por x menos el valor esperado de a transpuesto por x. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, en este caso, como a es determinístico, aquí puede salir del valor esperado y podemos sacar factor común, y tendríamos entonces que es del valor esperado de a transpuesto de x menos el valor esperado de x, todo esto al cuadrado. Este cuadrado entonces sería el valor esperado de a transpuesto de x menos el valor esperado de x por el mismo elemento transpuesto. Recordemos que en matrices, cuando nosotros tenemos la matriz a al cuadrado, pues simplemente esto es decir que es a por a transpuesto. En este caso entonces tendríamos que es x menos el valor esperado de x transpuesto por a. De esta forma, si vemos este elemento, pues es el valor esperado de x menos el valor esperado de x todo al cuadrado. Y si nos fijamos bien, esta es la varianza. Por lo tanto, la varianza del estimador sería igual a transpuesto por c, que así vamos a nombrar la varianza, y en este caso la covarianza, porque sería la varianza de cada una de nuestras muestras. Entonces sería la varianza de la muestra 1, la varianza de la muestra 2 y así hasta la varianza de la muestra n-1. Y entonces, para encontrar los valores de a, pues debemos asumir que el valor esperado de xn cumpla pues el requisito que habíamos nombrado de no sesgo. Para esto tenemos que el valor esperado de xn tiene que ser igual a Sn por teta, donde este Sn debe ser conocido. Si hacemos un ejemplo sobre unos datos que no sean lineales, por ejemplo, si el valor esperado de xn fuera el coseno de teta, entonces de esta forma vemos que no es posible estimar nuestro valor teta por medio de un modelo lineal. Sería la siguiente gráfica de un coseno, sería de esta forma, y nosotros trataríamos de estimar esto por un modelo lineal. Entonces, en todos los casos, pues va a ser imposible de estimar. Bien, entonces, volviendo a la estimación lineal y suponiendo que los datos sean lineales y que podamos hacer la estimación, entonces vamos a decir que nuestro xn va a ser igual al valor esperado de xn más xn menos el valor esperado de xn. Esto lo hacemos y podemos decir que pues el valor de xn menos el valor esperado de xn, pues digamos que es el ruido, y por lo tanto entonces podríamos decir que x
n menos el valor esperado de xn va a ser igual a wn, que es ruido aditivo que se agrega a nuestra señal. Y así podemos decir que nuestro xn va a ser igual a θ dsn más wn. Como veremos pues más adelante, este Sn es importante para poder asegurar que el valor esperado de nuestro estimador sea igual al valor verdadero. Bien, continuando entonces con la búsqueda de la menor varianza, tenemos que minimizar la varianza de nuestro estimador. Como ya hemos visto, es A transpuesto por la covarianza de los datos por A, sujeto a la condición de que la sumatoria de n igual a 0 hasta n menos 1 de an por el valor esperado de xn tiene que ser igual a θ. Bien, si nosotros entonces reemplazamos esto, el valor esperado, como vimos arriba, esto era θ por Sn, tendríamos entonces que esto está sujeto a la sumatoria de n igual a 0 de n menos 1 de an por Sn por θ igual a θ. Si eliminamos los θ, esto nos diría que n es igual a 0 de n menos 1 de an por Sn tiene que ser igual a 1. Con lo cual, si lo escribimos de forma matricial, nos quedaría que A transpuesto por S es igual a 1. Hemos encontrado entonces una restricción que el vector A y el vector S deben ser ortonormales. Si recordamos un poco de la clase de álgebra lineal. Ahora entonces tenemos que hacer la minimización de la varianza, que es A transpuesto por la covarianza de los datos por A, sujeto a que A transpuesto por S es igual a 1. Para solucionar entonces esto hacemos el lagrangiano o por medio de los multiplicadores de Lagrange, y nos diría que nuestro parámetro A o nuestra función de Lagrange sería o vendría por A y por lambda, y sería igual a A transpuesto por C por A menos lambda por A transpuesto por S menos 1. Recordemos que en los multiplicadores de Lagrange tenemos que llevar todas las condiciones de la forma menor a 0, menor o igual a 0. De esta forma, si derivamos con respecto a A, tendríamos lo siguiente: tendríamos 2 veces C por A menos S por lambda. Esto es un vector, sería el vector S, A sería también un vector. Y de esta forma tendríamos entonces esta primera ecuación. Si ahora derivamos con respecto a lambda, tendríamos solo esta parte de acá, que sería A transpuesto por S menos 1. Y esta sería entonces la ecuación 2. Tenemos entonces que igualar a 0 tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 para poder hallar los valores óptimos. Y de aquí entonces podemos despejar A de la ecuación 1 y obtendríamos que A es igual a lambda medios por C a la menos 1 por S.
Si multiplicamos a la izquierda por ese transpuesto, pues tendríamos entonces S transpuesto por A es igual a lambda medios de S transpuesto C a la menos 1 por S. Y si además de esto transponemos a cada parte de la igualdad, tendríamos entonces A transpuesto por S es igual a lambda medios de S transpuesto C a la menos 1 por S. Y ya como vimos en la restricción, esto es igual a 1. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente: lambda medios es igual a 1 sobre S transpuestos C a la menos 1 por S. Bien, esta sería entonces nuestra ecuación 3. Ahora, si nosotros reemplazamos esta ecuación 3 en nuestra ecuación 2, tendríamos entonces que nuestro A óptimo sería igual a C menos 1 por S sobre S transpuesto de S1 de C a la menos 1 por S. Y nos quedaría entonces simplemente hallar la varianza. La varianza entonces de este estimador sería igual a A transpuesto por C por A, que de esta manera nos quedaría S transpuesto C a la menos 1, S transpuesto de C a la menos 1 por S, por C por A, que sería C a la menos 1 por S sobre S transpuesto de C a la menos 1 por S. Este y este quedaría la matriz identidad y obtendríamos que S transpuesto C a la menos 1 por S sobre S transpuesto C a la menos 1 por S por S transpuesto C a la menos 1 por S. Si vemos son los mismos elementos, podemos simplificar y nos quedaría que la varianza es igual a 1 sobre S transpuesto de C a la menos 1 por S. Bien, ahora retomando la restricción que habíamos dicho anteriormente, que el estimador tendría que ser igual a θ, entonces tendríamos que el valor esperado de n igual a 0 hasta n-1 de AN por el valor esperado de xn era igual a A transpuesto por el valor esperado del vector x. Como ya sabemos cuál es nuestro A óptimo, pues esto es S transpuesto C a la menos 1 por θ por S, que sería el valor esperado de x, sobre S transpuesto C a la menos 1 por S. Y si vemos acá como θ es un escalar, pues podemos coger este vector, ponerlo aquí en la izquierda y tendríamos el mismo vector de abajo, que sería S transpuesto de C a la menos 1 por S. Podemos entonces eliminar estos dos elementos y nos quedaría θ. Podemos entonces decir que en general para determinar el blue solo se requiere de la escala de los datos, que sería el S, y además de la covarianza de los datos, que sería C. Con solo estos dos momentos estadísticos podemos entonces calcular el blue. La ventaja entonces es que no requerimos o no necesitamos conocer toda la PDF, simplemente con los dos primeros momentos estadísticos podemos encontrar el blue. Bien, ahora entonces retomando el ejemplo, suponiendo que tenemos los datos observados de la forma que los venimos analizando, que es una constante más ruido gaussiano, en donde el ruido gaussiano está centrado en 0 y tiene varianza sigma cuadrado.
pues entonces lo que queremos hacer es llevarlo a la forma de xn es igual a s de n por teta más wn. Si vemos acá, para que esto sea igual a este modelo de acá, pues lo que tenemos que hacer es decir que Sn debe ser igual a 1. Por lo tanto, entonces nuestro estimador será A transpuesto por X. Y ya sabemos que el estimador óptimo en nuestros parámetros A sería C a la menos 1 por S sobre S transpuesto por C a la menos 1 por S. Y podemos de esta manera escribir el estimador óptimo, sería igual a S transpuesto por C a la menos 1 de S transpuesto C a la menos 1 S. Bien. Vamos a ver entonces ahora qué pasa cuando cada uno de estos datos tienen la misma varianza, pero son independientes. Entonces sería decir que S es igual a 1 y el vector S sería igual a un vector de unos y C a la menos 1 sería igual a 1 sobre la varianza por la identidad, ya que cada una de estas muestras tiene por varianza sigma cuadrado. De esta forma nuestro estimador sería igual a 1 transpuesto de 1 sobre sigma por la identidad por nuestro vector de x por 1 transpuesto de 1 sobre sigma cuadrado por la identidad por el vector de unos. Esto sería igual entonces a estas varianzas se pueden eliminar. La identidad por un vector me queda el mismo vector. Esto sería igual a la sumatoria de cada uno de estos elementos en 1 y esto sería igual a n. Y acá tendríamos la sumatoria de cada uno de los elementos en x. Esto quiere decir sumatoria de n igual a 0 hasta n menos 1 de xn sobre n. Vemos que por medio de la optimización llegamos al promedio aritmético, o sea, x medio. Podemos entonces decir que el promedio aritmético es el mejor estimador o el mejor estimador lineal no sesgado de mínima varianza para los datos establecidos. Recordemos que este es un modelo lineal y lo que tenemos aquí es una constante que se le agrega ruido. Pero para este caso pues podemos estimarlo también si fuera una recta, porque son modelos lineales sobre los datos. Y bueno, es importante también decir que llegamos a este blue cuando asumimos que el estimador tiene, que cada uno de nuestros datos tiene ruido gaussiano. Bien, ahora vamos a identificar qué sucede cuando tenemos algo muy parecido, pero cada una de las muestras tiene varianza diferente. En este caso, pues C sería igual a la varianza en 1, la varianza en 2, y así sucesivamente hasta la varianza n menos 1, que sería sigma cuadrado. Para este caso, si las medidas son no correlacionadas, entonces cuando tenemos el primer elemento con el segundo elemento, pues simplemente es 0 porque el valor esperado de xn por xn gorrito es igual a 0 cuando n es diferente de n'. Y cuando n es igual a
a n', pues vamos a obtener la varianza, en este caso, de cada uno de los elementos. Sería entonces de 1, de 2 hasta n-1. Bien. Si nosotros entonces tuviéramos esto en nuestro estimador, sería igual a la sumatoria de xn sobre sigma cuadrado de n, donde n igual a 0 hasta n-1, que recordemos que ya no tendríamos esto acá, en donde la covarianza era 1 sobre sigma cuadrado por la identidad, sino que ya tenemos es una matriz de covarianzas, y esto es sobre n-1, las sumatorias de 0 hasta n-1 de 1 sobre sigma cuadrado de n. Si vemos, lo que estamos haciendo es ponderar cada uno de mis elementos o de mis datos x dependiendo de cuánta varianza tiene. Si tienen entonces mucha varianza, pues esta ponderación va a caer. Esto quiere decir que elementos o observaciones que tienen mucha varianza, pues no las vamos a tener tan en cuenta como observaciones que sabemos que tienen poca varianza. Listo. Ahora, ¿qué sucede si lo que queremos estimar no es un solo parámetro, sino que queremos estimar un set de parámetros? Entonces, simplemente A viene siendo la multiplicación, pues nuestro modelo sigue siendo lineal, sin embargo vamos a obtener un modelo lineal por cada uno de nuestros estimadores. De esta forma, pues si lo vemos desde forma matricial, pues tendríamos una matriz de tetas que sería una matriz A por un vector X, donde A en este caso va a pertenecer a los reales de P por N y teta va a estar en los reales de P por 1. Obviamente, para que estos datos sean coherentes, X tiene que estar en los reales de N por 1. Y de esta manera podemos entonces, a partir de los datos, estimar diferentes parámetros. Es el mismo ejemplo que hicimos aquí arriba, en donde llegábamos al lagrangiano, derivábamos por A y derivábamos por lambda, y obteníamos cuál era el valor óptimo para cada una de nuestras A, y de esta forma llegamos a la expresión de la varianza, en donde pues la varianza de nuestro estimador es igual a, la tenemos aquí arriba, nuestra varianza es esto de acá, que sería 1 sobre S por S por S, tendríamos entonces 1 de S traspuesto S menos 1 por S, y si quisiéramos entonces identificar qué es S, pues entonces en este caso tenemos que tener en cuenta que S pues ya no es un vector, porque estamos identificando diferentes parámetros de teta, y decimos entonces que la covarianza en los datos va a ser igual a H traspuesto por C a la menos 1 por H, todo esto a la menos 1. Aquí, como esto es un número, esto es un escalar, pues podemos colocarlo de forma dividiendo. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de matrices, pues la forma correcta de escribirlo, pues entonces es de esta manera.
por medio del -1 o la inversa de la matriz. Bien, de esta manera entonces podemos identificar con cualquier cantidad de parámetros, estimar cualquier cantidad de parámetros con el estimador de mínima varianza lineal. Lo importante en este caso es que los datos sean lineales, si no, no podemos estimar un BLUE. No es que sea imposible estimarlo, sino que si tenemos dos mundos, un mundo donde los datos son lineales y otro mundo donde no son lineales. En este punto, el BLUE va a ser el estimador de mínima varianza. Sería nuestro MVU. Sin embargo, si es no lineal, el BLUE va a tener mínima varianza, pero del modelo lineal, y eso quiere decir que va a haber un espacio para otro tipo de estimador que sea el de mínima varianza. Entonces es importante conocer las limitaciones, en este caso del BLUE. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en el módulo 2, esto se puede corregir por medio de funciones base. Entonces, generar modelos que sean no lineales. Por ejemplo, el que vemos acá, que sería phi de x es igual a x cuadrado. Sin embargo, el modelo de estimación va a seguir siendo un modelo lineal. Esto quiere decir AN por phi de xn. De esta manera podemos entonces llevar situaciones no lineales a un estimador lineal. Bien, aquí entonces finaliza la primera parte de los estimadores de parámetros.